Introducción. Director ejecutivo negro. Solo necesita una mamá. Solo necesita una mamá. Eso fue todo lo que dijo. 4 palabras dichas en voz baja, pero rompieron el aire como un trueno. Todos en el restaurante dejaron de hablar. Todos los tenedores se detuvieron en el aire. Todas las miradas se dirigieron a la mesa del fondo. Esa a la que nadie se atrevía a acercarse. Aquella donde un multimillonario estaba sentado con su hijo, que no paraba de llorar. El llanto del niño era insoportable. Se abría paso entre el tintineo de los platos y las conversaciones en voz baja, las miradas que giraban y las cejas fruncidas. Algunos susurraban. Algunos lo fulminaban con la mirada. Que alguien calle a ese niño, se dijo una madre en voz baja. Pero la joven camarera negra se había acercado directamente a ellos, al hombre que todos conocían, pero con el que nadie hablaba. Caminó con paso firme hacia la tempestad de privilegio y angustia, ignorando las miradas de los cocineros y el gesto negativo de su gerente. Saria Monroe, 24 años. Una sonrisa radiante, piel color café y una gracia inamovible. Los guardaespaldas trajeados se movieron en sus asientos, pero ella ni se inmutó. Cuando el hombre de ojos de $1.000 millones la miró, no tartamudeó. Simplemente miró al joven, que se aferraba a la camisa de su padre como si fuera lo último que le quedara en el mundo. Después, se arrodilló en el suelo del restaurante, que estaba pegajoso. Miré al pequeño a los ojos y le dije: «Está bien llorar, cariño, pero dime por qué te duele el corazón». Y así, las lágrimas cesaron. Bienvenidos a Hidden World, donde presentamos historias negras que no solo son poderosas, sino también inolvidables. ¿Y qué me dicen de esta? Esta te destrozará y te levantará de nuevo al mismo tiempo. Así que, dale a seguir y cuéntale esta historia a alguien que todavía piensa que la amabilidad es señal de debilidad. Hoy les demostraremos que se equivocan. Esta no es solo la historia de una persona rica o una niña triste. Se trata de la mujer que se metió de lleno en una tormenta que no estaba destinada a superar y todo cambió. Déjame contarte cómo empezó todo. Saria Monroe aprendió a sonreír a pesar del dolor. No tuvo la vida que la gente presume en Instagram. No había jets privados, ni fines de semana en el spa, ni brunches con mimosas que nunca se acababan. Tuvo que pagar el alquiler de las primeras facturas apiladas en la encimera de la cocina y un coche destartalado que hacía un ruido como el de una fumadora cada vez que giraba la llave. Todos los días, antes del amanecer, se despertaba en un pequeño apartamento al sur de Atlanta. Tenía 2 habitaciones, una para ella y otra para su sobrina Marley, que tenía 7 años y estaba llena de preguntas. Marley era la única razón por la que Saria se levantaba de la cama algunas mañanas. Saria era más que una simple camarera. Era una hermana, una protectora, una maestra, una narradora a la hora de dormir, y a veces, incluso una madre que se había ido años antes. La noche anterior, su uniforme siempre estaba impecable y planchado. Un moño liso le sujetaba el pelo. Las zapatillas negras estaban pulidas hasta que parecían nuevas porque la apariencia lo era todo en su trabajo, y para alguien como ella, era mucho más importante. El Sunshine Grill no era muy agradable, pero estaba en una buena zona de la ciudad, y eso significaba que los clientes que se sentían amables querían coquetear conmigo. Y el servicio significaba servirme como si fueras tuya. Saria sabía lo que la gente pensaba de ella, como si no encajara. Como si su piel fuera algo para aceptar, no para abrazar, y su sonrisa una máscara. Algunos días decían cosas sobre su forma de hablar, su pelo, su forma de actuar. Otros días, no dejaban propina. Solo dejaban una nota que decía: sonríe más. Saria sonrió de todos modos, porque tenía sueños. Tenía sueños más grandes que la parrilla, más grandes que esta ciudad y más grandes que lo que cualquiera pensara que una chica negra con un GED y un iPhone roto podría lograr. Quería volver a la escuela, aprender psicología infantil, crear un centro de ayuda para chicas como Marley, niñas que se quedaron atrás, pero que aún tenían esperanza.
Pero las fantasías no pagaban las cuentas. Así que sirvió café con estilo y rellenó amablemente el jugo de naranja. Sonrió incluso cuando le dolían tanto los pies que lloró en la ducha. Saria pensaba que la gente podía ser mejor. Esa amabilidad marcó la diferencia. Nunca pensó que una buena acción lo cambiaría todo. Fue entonces cuando decidió acercarse a la joven que lloraba. Era el momento en que todo en su vida cambiaría. Pero así son los momentos. Te llegan sin previo aviso. No te dan tiempo para prepararte. Simplemente aparecen y se preguntan si tienes las agallas para recibirlos. No parecía de los de un restaurante. No en este. No con sus chirriantes asientos rojos, el olor a grasa de tocino en el aire y el sonido de una vieja canción de Sam Cooke sonando en la gramola. Entró como si fuera el dueño del lugar. Muy alto, con la mandíbula afilada, con un abrigo gris ajustado que probablemente costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. No había ni una pizca de polvo en sus zapatos, y el reloj de su muñeca brillaba plateado cada vez que se movía. La anfitriona, que normalmente era muy sarcástica, dejó de hablar al verlo. El gerente salió de la parte de atrás y se limpió las manos con un trapo, como si no se estuviera escondiendo de hacer el inventario. La gente se giraba para mirar, pero nada de eso era tan importante como lo que sostenía. Un niño, un jovencito, de unos 4 años, se aferraba al pecho del hombre con los puños apretados. Tenía las mejillas rojas e hinchadas de sollozar, y le goteaba la nariz, y no lloraba como los niños cuando están cansados o hambrientos. Lloraba como si algo se hubiera roto por dentro. El hombre asintió rápidamente a la anfitriona como si ya hubiera estado allí. Ella le dijo que fuera a una mesa en el fondo, donde no habría nadie más. No había nadie sentado cerca. Quizás fue a propósito. Se arrodilló con el niño en su regazo e intentó calmarlo hablándole suavemente y moviéndose despacio, pero no funcionó. Desde el otro extremo del mostrador, Saria vio al hombre hacer todo lo posible por llamar la atención del niño. Sacó un pequeño coche de juguete, sacó una piruleta del bolsillo de su abrigo y le dijo algo que sonaba a francés o italiano al oído. Nada funcionó. El niño seguía llorando. Y el hombre, este hombre que parecía poder envuelto en Armani, parecía completamente vulnerable. La gente a su alrededor comenzaba a moverse de forma incómoda. Una pareja sentada en una mesa en la esquina pidió la cuenta. Alguien puso los ojos en blanco. Entonces el jefe susurró algo desagradable. Comienza la confrontación. Black Story. Saria, aléjate de esa mesa. Ese es Silas Carrington. Saria parpadeó. No sabía qué significaba el nombre. Continuó diciendo, el director ejecutivo de Carrington Tech. Ese hombre vale miles de millones. Controla la mitad de Silicon Valley. ¿Ves al niño? Es su hijo. El año pasado, su esposa murió. Cáncer. Y entonces todo encajó. La tristeza, el cansancio, el aire áspero. El niño no se portaba mal. Estaba triste. ¿Y el hombre? No estaba fuera de su alcance. Era solo un padre intentando mantener todo en orden. A Saria no le importaban los litigios, ni el dinero, ni el cartel. Solo vio a un niño pequeño romperse a plena vista. Y algo en su corazón le dijo, ve a verlo. Las voces a su alrededor se volvieron borrosas. La gente gritaba órdenes desde la cocina. Los platos se estrellaban. En la mesa de al lado, un bebé lloraba. Pero Saria solo podía oír el llanto de ese niño pequeño. Era tan triste. Sentía como si la tristeza se hubiera apoderado de su pequeño pecho y no se fuera. Debería haberse marchado. Debería haber prestado atención a lo que decía su jefe. Debería haber recordado dónde estaba y lo que significaba ser una mujer negra trabajando en un café de blancos en una zona adinerada. Pero no lo hizo. Se levantó. Al principio, fue lento. Caminó con cuidado, pero con determinación. La bandeja de vasos aún en la mano. Su pulso se aceleró, como si comprendiera algo que su cerebro no había captado. Alguien murmuró, más le vale.
Mientras pasaba junto a los abucheos, otra voz dijo: «Esa chica siempre está presionando». No les prestó atención. Uno de los guardaespaldas se levantó cuando llegó a la mesa, pero era evidente que hablaba en serio. No dijo nada. Simplemente se quedó frente a ella como si fuera una amenaza. Pero antes de que Saria pudiera decir nada, una voz rompió el silencio. «Déjenla ir». Era él, Carrington Silus. Su voz era baja y cansada, pero tenía una autoridad que tranquilizó a todos. El guardia pensó un rato antes de hacerse a un lado. Saria se acercó a la cabina, pero no demasiado. Se agachó un poco para ver la cara del niño. Sus pequeños nudillos se habían puesto blancos de tanto aferrarse a la camisa de su padre. Con cada sollozo entrecortado, su pecho subía y bajaba. Cuando sus ojos se encontraron, los suyos eran oscuros, temerosos y ahogados. Saria habló en voz baja. «No es agradable. No es grosero, solo real. Oye, pequeñito. Son muchos sentimientos enormes para un cuerpo tan pequeño. ¿Verdad?» El llanto del niño se detuvo. No se detuvo, sino que se detuvo. Sin saber qué hacer, Saria le sonrió levemente. «Es aceptable estar triste. Está bien estar enojado. Extrañas a tu mamá, ¿verdad?» Sus labios temblaron. Una lágrima rodó por su rostro. Asintió. Silas la miró conmocionado. Ni siquiera él había dicho esas palabras. Saria seguía mirando al niño. «No tienes que hablar si no quieres. ¿Pero sabes lo que hacía con mi sobrina cuando extrañaba a su mamá?» El niño parpadeó. «Interesante. Oído. Contábamos las estrellas. Fingíamos incluso cuando no veíamos ninguna. Una estrella por cada buen recuerdo. Una por cada abrazo». Ella sacó un sobre de azúcar del bolsillo y le rasgó un poco la tapa. «¿Crees que podríamos encontrar 5 recuerdos ahora mismo?» Él sollozó. Luego, lentamente, asintieron. Y así, el llanto cesó. Silas dijo en voz baja: «¿Cómo lo hiciste?» Pero se le quebró la voz antes de poder terminar. Saria no dijo nada. Simplemente lo miró y su mirada decía: «Sí. No necesitas dinero para entender el dolor. Solo tienes que verlo, y de vez en cuando, aferrarte a él». El tiempo pareció durar más de lo debido. Silus Carrington, un millonario y empresario tecnológico capaz de paralizar media ciudad con una llamada, se quedó allí sentado, en estado de shock. El hijo de Saria por fin estaba tranquilo, con su cabecita apoyada en su hombro, hipando suavemente. Saria no quería sentarse, pero el niño la agarró y algo en su interior no le permitió apartar la mirada. Lo abrazó con ternura, no como una niñera ni una empleada, sino como alguien que sabía lo que era tener demasiada agonía en un cuerpo demasiado pequeño para soportarla. Los ojos de Silas estaban fijos en ella cuando levantó la vista. No eran fríos ni calculadores, solo miraban a su alrededor. Comentó en voz baja: «No eres niñera». «No, señor». Saria dijo: «Sirvo comida». Miró su etiqueta con su nombre un segundo. Saria. Pronunció su nombre en una forma distinta, como si ahora tuviera peso, como si importara. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Su traje se arrugaba un poco, como un hombre que se quitaba lentamente la armadura. «Mi hijo no se ha calmado por nadie. Desde entonces». Se detuvo a pensar qué decir. «Desde que ella murió». Saria asintió. «El dolor no habla inglés. Habla de cómo se siente». Eso hizo que algo brillara en sus ojos. Miró al chico de nuevo, luego a ella otra vez. «Ven a trabajar para mí». Saria parpadeó. «Disculpa. Quédate con él. No solo por hoy, no solo ahora. Es decir, ven a trabajar para mí. Cuídalo». Su tranquilidad. Su ancla. Saria se quedó atónito. «Tengo gente y agencias, pero ninguna ha funcionado». «Y entonces entraste tú». Apartó la mirada un momento, luego volvió a mirarla.
No necesita a otro experto. Necesita a una persona real. El corazón de Saria latía con fuerza. Puedo pagarte 3 veces más de lo que ganas aquí. Más si quieres, cosas buenas, alojamiento si lo necesitas, seguridad, susurró en voz baja. No estoy en venta. La voz de Silus se volvió repentinamente más suave. No intento comprarte, murmuró. Te pido por mi hijo. Eres importante para él. Saria miró fijamente al bebé que dormía en sus brazos. Todavía se aferraba a su uniforme con sus deditos como si temiera que pudiera desaparecer. En ese momento, no era una camarera trabajando en una cabina prestada. Era una persona que importaba. Tendría condiciones, añadió en voz baja, sin pensarlo. Silas asintió. Dilas. Yo me encargo de mi propia vida. Solo tengo que rendirle cuentas a él. Y si alguna vez pienso que esto no está bien para alguno de nosotros, me voy. Terminado. Extendió la mano. No como jefe, sino como padre. Y Saria lo hizo. Sin saber que ese apretón de manos era el comienzo de todo. Saria había estado en casas enormes antes, en revistas, en la televisión, a través de las ventanas de los autos que limpiaba después de sus turnos matutinos, pero nada la habría preparado para la finca Elliot. La camioneta negra se detuvo frente a unas puertas de hierro más altas que la mayoría de los edificios de su cuadra. Saria contuvo la respiración al abrirse con un lento suspiro mecánico. Detrás de ellas había un camino de entrada bordeado de viejos robles. Las hojas doradas susurraban como aplausos. Al final del camino, bajo la cálida luz del otoño, había una mansión tan grande que parecía de película. Paredes de piedra. 4 chimeneas. Frente a ella había una fuente redonda que arrojaba agua como si no tuviera nada más que hacer. Esto no era un hogar. Era todo un mundo. Bajó la mirada hacia su ropa. Una sencilla camisa negra, pantalones limpios y zapatillas deportivas. Había seguido el código de vestimenta que la asistente de Silus le había enviado por mensaje. Todavía se sentía fuera de lugar, como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Las puertas delanteras se abrieron antes de que el conductor tuviera tiempo de aparcar. Una mujer de unos 50 años, de mirada penetrante y un moño más apretado, apareció ante sus ojos. Dijo rápidamente: «Debe ser la señorita Saria». «Hola, soy Ingrid, la encargada de la casa». Saria salió del coche y se sacudió los vaqueros como si estuvieran sucios. «Hola, gracias por dejarme venir. El señor Lucas y Carrington están en el jardín del lado oeste. Acompáñenme». Atravesaron un vestíbulo tan grande como una iglesia. Sus zapatillas hacían brillar el suelo de mármol. Una lámpara de araña colgaba como una galaxia congelada en el tiempo. Había cuadros auténticos en las paredes. Reconocía a una Monae cuando la veía. Una Monae de verdad. Se le revolvió el estómago. Este no era su mundo. Y, sin embargo, su nombre resonaba por el pasillo como si perteneciera a ese lugar. Saria. La voz era baja, pero ansiosa. Se dio la vuelta. Lucas, que había dejado de llorar y cuyas mejillas brillaban por el aire fresco, corrió por el pasillo hacia sus brazos como si fuera lo más normal del mundo. Silas iba unos pasos detrás, con pantalones y un suéter azul marino y parecía relajado. Sin embargo, aún conservaba ese aire tranquilo de autoridad. «No ha dejado de preguntar por ti desde la cena», comentó con una leve sonrisa. Lucas la abrazó. La cintura de Saria. «Viniste. Te dije que lo haría, pequeño. En té». En ese instante, los cuadros, el mármol y el dinero desaparecieron. La mirada en los ojos de esa niña era lo que contaba. El alivio, la confianza. Saria no solo entraba en una casa enorme. Estaba entrando en una vida que nunca pensó que llegaría. Y ya formaba parte de ella, estuviera lista o no. A Lucas no le importaba que Saria fuera negra. No le importaba el color de su piel ni la textura de su cabello.
No le importaba cómo su voz sonaba cálida ni cómo caminaba como si tuviera algo que demostrar pero ya no lo necesitara. Solo veía a la mujer que lo sostenía mientras lloraba. La mujer que le hablaba suavemente cuando tenía pesadillas y la que volvía cuando todos los demás habían desaparecido como sombras en el amanecer. Esa primera tarde en la finca Elliot, Lucas tomó la mano de Saria y la acompañó a su lugar favorito del jardín. No era el estanque de koi ni las sillas de mármol, sino un trozo de hierba alta detrás del cobertizo de herramientas, donde el sol brillaba a la perfección y a las mariposas les encantaba bailar. Murmuró: «Este es mi lugar secreto. No se permiten adultos. Pero puedes venir». Saria sonrió. «Gracias». Cogió un diente de león del suelo y se lo dio como si fuera un regalo. Ella no se rió. Lo sopló con cuidado, dejando que las semillas se alejaran flotando como promesas en el viento. Lucas se rió. Entonces ella le preguntó la pregunta que no se le había ocurrido: «¿Por qué tu pelo parece nubes?». Saria se rió y se pasó los dedos por sus rizos naturales. «Porque las nubes son suaves y alocadas. Igual que yo. Puedo tocarlas». «¿Por qué?», dijo con los ojos muy abiertos. «Solo si eres amable». Levantó la mano, con los dedos interesados pero cuidadosos. «Está bien». Y así, el momento se acabó. Sin dolor, sin estrés, sin una larga pausa, solo siendo honesta, curiosa y feliz. Saria vio a Silas mirándolo desde la puerta más tarde esa noche, mientras coloreaban en el suelo del solario, sin molestar a nadie, solo observando. Parecía sorprendido, como si viera algo inesperado. Silas se llevó a Saria a rastras después de que Lucas se durmiera y se acurrucó con una de sus viejas sudaderas que ella le había dejado. «Hoy me preguntó por qué otras personas no tienen la piel como la tuya», comentó. Y no sabía cómo explicarle el racismo a una niña de 4 años. Saria asintió. «Eso es porque los niños no empiezan con odio. Empiezan con amor. Si se lo permitimos, aprenderán a juzgar más adelante». Silas bajó la mirada y luego la miró. «No los dejaré». En ese momento, él no era el director ejecutivo. Era un padre que intentaba proteger a su hijo de un mundo del que no sabía mucho. ¿Y qué había de Saria? Sabía que ya no estaba solo para Lucas. Ella estaba allí para enseñar, para mejorar, para ser fuerte en un mundo que con demasiada frecuencia quería empequeñecerla porque al amor no le importaba quién eras. Y a los niños de verdad, solo les importaba si estabas ahí cuando era necesario. Empezó siendo pequeño. Un tabloide local se equivocó al publicar: «El hijo de un multimillonario director ejecutivo fue visto con una misteriosa mujer negra en un restaurante». Y luego empeoró. El personal de la finca se enviaba correos electrónicos secretos, publicaciones en redes sociales y chismes. Saria Monroe pensó que estaba comenzando un nuevo capítulo en su vida. Pensó que una vez que su anonimato se convirtiera en un propósito, cuidar del pequeño Lucas, todo lo demás quedaría en segundo plano. Pero pasó por alto una cosa. Al poder no le gustan los cambios. Y Baíes nunca se acuesta. Sucedió la mañana que llegó a la finca. Un repartidor le dijo que no estaba lista para la cámara cuando dijo: «Señorita Monroe». Sonrió y lo dejó pasar, pero sintió el dolor. Lo siguiente que sucedió fueron las reuniones de personal de la finca. Otros colegas dijeron cosas como: «El hecho de que la haya contratado no significa que sea parte de la familia». O peor aún: «Por suerte, no sabe cuál es su lugar». Saria se mantuvo firme, siendo educada y profesional. Había lidiado con la discriminación toda su vida, lo que le decía que su color la hacía sospechosa y que su presencia era más una carga que un beneficio. Aprendió a no inmutarse, pero eso no hizo que desapareciera. Entonces se supo la noticia. Una fuente cercana al director ejecutivo publicó fotos de Lucas y Saria saliendo del restaurante semanas antes. Esa misma noche, Saria habló con él por primera vez. El titular decía: «Camarera negra encanta al multimillonario director ejecutivo mientras su hijo llora en el restaurante».
A las 3 de la mañana, estaba en letras grandes en sitios web y publicado en foros con comentarios como «Alerta de cazafortunas». Debe estar desesperado. ¿Y qué gana ella con esto? Los mensajes llegaban a raudales al teléfono de Saria. Había muchos insultos raciales, acusaciones y amenazas en sus mensajes directos de Instagram. Algunos la etiquetaban como un objeto simbólico, mientras que otros la retaban a demostrar que no estaba allí por dinero. Lucas empezó a murmurar durante la cena. ¿Por qué dicen cosas malas de mi amiga Saria? No lo entendía todo. Tenía 4 años, pero podía sentir la tensión. Pidió estar a solas con ella en el jardín un minuto. Saria se acercó a su pequeño cuerpo y olió el sutil aroma. Un torrente de helado de vainilla y lágrimas en su ropa, y le dijo que se quedaría por él. Silas Carrington observaba la tormenta desde dentro. Los miembros de su junta directiva murmuraban. Algunos grandes inversores enviaron correos electrónicos crípticos sobre posibles riesgos para la reputación de la empresa. Para evitar reacciones negativas, su equipo de relaciones públicas le pidió que hiciera una aclaración o una declaración formal sobre su puesto, pero Silas se negó. Se acercó a Saria y le dijo al equipo, «Ella no es un comunicado de prensa. Hace que mi hijo se sienta mejor. Eso es todo lo que hay que decir». Esa noche, Saria se sentó en su modesto escritorio en el ala infantil de la finca, conteniendo las lágrimas. Pensó en su abuela Rose, que tenía un salón de belleza en Detroit. Solía peinar y contar historias de silenciosa esperanza allí. Las palabras de la abuela Rose resonaron. No importa lo que hagas, hablarán. Pero puedes elegir quién quieres ser. Saria se irguió. Presionó la computadora y le envió a Lucas una foto digital de los dos viajando en un tren de estrellas. Él rápidamente le envió un corazón. Eso fue suficiente. Al día siguiente, entró al comedor, que era más grande que todo su antiguo apartamento, y les dijo a todos que guardaran silencio. Le llevó a Lucas el desayuno en su bandeja de siempre. Dejó el plato, miró al director del personal a los ojos y le dijo, «Disfruta tu almuerzo». Luego se giró y le sonrió a Lucas con una sonrisa encantadora porque había surgido un problema. Y no se iría. Se levantaría. Saria no huyó. Pensaron que borraría sus cuentas, dejaría su trabajo y se escondería en las sombras. Pero no lo hizo. En cambio, llegó a la urbanización el lunes por la mañana con una blusa azul cobalto que hacía que su piel pareciera dorada bajo la iluminación del pasillo. Caminaba con la misma tranquila confianza que le daban años de ser subestimada por jefes, compañeros de clase y desconocidos que creían saber demasiado y demasiado rápido. Pero esta vez, no solo se cuidaba a sí misma. Estaba defendiendo al hombrecillo que la llamaba Sol. Y tal vez, solo tal vez, a todas las mujeres negras a las que alguna vez les habían dicho que era demasiado para la habitación. Cuando llegó a casa, la casa estaba en silencio. La gente la miraba mientras caminaba por el pasillo de mármol, y sus labios murmuraban, pero nadie decía nada en voz alta. No después de lo ocurrido en la reunión, porque Saria había organizado ella misma una reunión de personal esa mañana. Estaba de pie al final de la larga mesa, con las manos firmes y la voz clara. Algunos de ustedes se preguntarán por qué estoy aquí hablando de quién soy. Déjenme aclarar algo. Se detuvo un momento, dejando que el silencio se apoderara de mí. Estoy aquí porque Lucas necesita que alguien lo vea. No el apellido, ni el dinero de su padre, sino a él. Y se me da bien. Siempre estaré donde tenga que estar, ya sea con delantal o con toga de doctorado, que por cierto, aún espero terminar. Algunos empleados bajaron la mirada. Un tipo se aclaró la garganta de forma incómoda. ¿Y qué hay de los rumores? Los titulares inventados. Saria levantó la barbilla. No les daré a las mentiras más respeto del que merecen. Pero diré esto, no me avergüenzo de lo oscura que es mi piel. Hoy no. Nunca. Alguien dio un aplauso lento, luego uno más. Pronto, un año después. Historias negras, la sala se llenó de aplausos cautelosos, luego sostenidos.
Algunos no aplaudieron, pero era evidente que ella no iba a ceder. Ese día, Silas la encontró en el jardín. Respondió en voz baja: «No tenías que hacer eso». «Lo hice», dijo Saria. «No por ellos, por mí, por Lucas». Asintió. Había algo nuevo en su mirada. «No solo gracias, respeto. Sabes que has hecho cambios en esta casa, ¿verdad?». Ella sonrió y se apartó el pelo de la cara. «No, Lucas lo hizo. Solo te enseñé cómo es el amor». Desde entonces, la gente no solo aguantó a Saria. La vieron, la oyeron y, lo más importante, la creyeron. No sucedió de golpe. No hubo un gran momento orquestal ni un anuncio a la luz de las velas bajo el cielo. Para Saria y Silas, el amor llegó lentamente, como la calma que viene después de una tormenta, como el suave amanecer que se filtra a través de las cortinas de seda. Todo empezó con pequeñas cosas. Silas empezó a trasnochar más durante los cuentos para dormir. Antes se sentaba en un rincón a mirar, pero ahora estaba tumbado en la alfombra del cuarto de los niños junto a Lucas y Saria, dejándose aflojar la corbata mientras leían juntos. Saria a veces lo veía observándola, pero no con la pasión de un hombre que siempre consigue lo que quiere. En cambio, fue con la leve curiosidad de quien está aprendiendo algo nuevo. Sonrió al mirarla, no con la sonrisa pulida y mordaz de la sala de juntas, sino con algo más suave, casi como la de un niño. Una noche, Saria se quedó despierta hasta tarde después de que Lucas se acostara. Estaba ayudando a Rosa a doblar calcetines pequeños cuando Silas entró en el pasillo con 2 tazas en las manos. «Manzanilla, pensé que lo necesitarías». Se burló. «No pensé que fueras de té». No le importó. No estaba despierta hasta que... Se sentaron en silencio en la finca. Retrocedieron unos pasos, mirando el jardín frente a ellos como un cuadro. Las luciérnagas parpadeaban lentamente. El bullicio distante de la ciudad se desvanecía bajo el manto de estrellas. Solía pensar que el dinero podía arreglarlo todo. Silas declaró de repente. Entonces me di cuenta de que Lucas no necesita un fondo fiduciario. Cuando está aterrorizado, necesita que alguien se arrodille a su lado. ¿Quién le canta cuando se despierta y llora? Ese eras tú. Todavía lo haces. Lentamente, Saria se volvió hacia él. No vine aquí por ti. Lo sé. Tampoco me quedé por ti. Eso también lo sé. Pero últimamente, se detuvo. Era difícil escuchar su voz. No creo que ya solo me quede por Lucas. No se acercó más. No apresuró el momento. Simplemente me estiré y tomé su mano. Nunca había conocido a nadie como tú, Saria Monroe. Y nunca me habían visto así, Silas Carrington. La quietud que vino después estaba llena de comprensión. Afuera aún había un mundo con noticias, opiniones y amenazas. Pero en ese momento, eran los únicos. Había un niño pequeño durmiendo arriba. 2 almas heridas pero sanando, sentadas en la quietud y el comienzo de algo real. Algo que lleva mucho tiempo. Algo que permanece igual. Algo real. Se suponía que el amor no era arriesgado. Pero así se sintió Saria cuando abrió la puerta principal y vio el buzón roto, las llantas pinchadas y las inscripciones rojas pintadas con aerosol en el muro de piedra de la urbanización. No encaja. La clase no se compra. Basura negra. Se detuvo. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo cuando se quedó sin aire. Silas maldijo en voz baja mientras salía del auto y corría a traerla de vuelta. Respondió al instante: «Lucas sigue en la escuela». Él no lo vio. Me aseguré. Saria no dijo nada. Todavía no. Porque todo su cuerpo estaba paralizado. Había oído susurros, microagresiones e incluso mentiras sobre sí misma antes. Pero esto era ruidoso. El objetivo era hacer sentir mal a alguien. Era una advertencia. Seguridad está recorriendo todo el lugar. Pintaremos la pared de nuevo y arreglaremos las llantas, comentó Silas, intentando parecer tranquilo. Pero ella lo notaba en su voz. La ira, la sensación de impotencia,
la vergüenza. Intentó tomarle la mano, pero ella se apartó. Por mí. No, respondió con firmeza. Esto es porque la gente no sabe, teme y odia. Ella no dejó que las lágrimas cayeran aunque le dolieran los ojos. Silas respiró hondo. Puedo hacer que esto desaparezca, Saria. Escribiré informes, pediré favores, haré que las tácticas de relaciones públicas enterraran a los medios. Se giró para mirarlo. No se puede sacar el racismo de alguien con publicidad. Silus. Se detuvo. La verdad en lo que ella decía pesaba entre ellos. Sabía que esto pasaría, murmuró en voz baja. Simplemente no imaginé que se sentiría así. No es bonito. Podrías irte, susurró en voz baja. No como un desafío, sino como una forma de romperle el corazón. Podrías irte y vivir en paz. Nadie te culparía. Saria apretó la mandíbula. Murmuró. No luché tanto para irme. No amaba a ese chico solo para que pudiera crecer, viendo cómo el mundo destrozaba a la mujer que estaba ahí para él cuando nadie más lo estaba. Se acercó a la pared pintada con aerosol y volvió a mirar las palabras. Le temblaban las manos, pero no de miedo. Con determinación, dijo en voz alta, no puedes deshacerte de mí tan fácilmente. Silas se acercó a ella, con voz baja y firme. Estaremos ahí el uno para el otro. Saria lo miró. No, dijo. Nos levantaremos juntos. Y en ese momento, el amor no parecía tierno ni amable. Parecía desafío. Parecía valiente. Y parecía que Saria Monroe no quería ser insignificante. La propuesta no ocurrió en un restaurante de 5 estrellas. No hubo un cuarteto de cuerda ni una caja de terciopelo en el fondo de una copa de champán. Saria había colgado luces de colores en el patio trasero de la finca Carrington para el picnic de Lucas antes de dormir. Así que ocurrió allí. Lucas estaba tumbado sobre una manta con la cabeza en su regazo. Respiraba lenta y tranquilamente y ya se estaba quedando dormido. Silas, que llevaba una camiseta desgastada y estaba descalzo, se acurrucó tranquilamente junto a ellos. Saria, murmuró, con voz baja y un poco temblorosa. Ella levantó la vista de Lucas y lo miró a los ojos. He construido rascacielos, liderado fusiones y cerrado acuerdos por miles de millones de dólares. Me he pasado toda la vida conquistando salas de juntas. Nunca me di cuenta de lo que significaba formar un hogar hasta que entraste en ese restaurante y miraste a mi hijo como si fuera importante. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Has sido su roca, mi guía, nuestra luz. Y sé que este mundo no es agradable. No siempre aplaude historias como la nuestra, pero no necesito que la gente me aplauda. Solo te necesito a ti. Sacó un anillo sencillo y bonito del bolsillo. Nada ostentoso, nada llamativo, nunca pasa de moda. ¿Te casarías conmigo? El mundo se detuvo por un momento. Saria miró a Lucas y luego al hombre que la vio de verdad, y aún así la eligió. Sonrió y las lágrimas corrieron por su rostro. Sí, Silas. Sí, 1000 veces. El mundo se sintió perfecto por primera vez en mucho tiempo cuando él le puso el anillo en el dedo. Y mientras estaban sentados allí, rodeados de amor y luz de luna, algo destacó. La sangre no siempre es familia. A veces la gente te elige. Incluso cuando hay ruido, odio y mala suerte. No todas las grandes historias de amor empiezan en palacios. Algunas empiezan en lo inquietante. Y. A veces, 4 palabras bastan para cambiarlo todo. Él solo necesita una madre. Esta era una historia sobre personas negras. Esta era una narrativa sobre personas. Y en Edenworld creemos que historias como esta deberían ser vistas. Si esto te conmovió, por favor, compártelo con alguien que necesite un recordatorio. El amor va más allá de lo que el mundo intenta definir.